pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores y le dirá a la iglesia: sube acá. Dios les bendiga, hermano. En esta noche vamos a estar estudiando unas lecciones bíblicas. Mi nombre es Ani del Río y estoy hablando desde la iglesia Betania, que radica en la carretera 129, kilómetro 15. Estamos para servir al Señor. Antes de comenzar la lección vamos a orar y a pedirle dirección al Espíritu Santo para que Él nos ayude a traerle su palabra. Dios y Padre Celestial, Divino Maestro, en este momento nos ponemos en tus manos, Señor, como instrumento tuyo para traer tu palabra, para que tu palabra edifique las vidas, transforme los corazones, traiga las vidas a ti para que puedan reconocerte, Señor, como tu Dios y su Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. La lectura de hoy está en el libro de Efesios. En este trimestre vamos a estar estudiando el libro y la carta que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los Efesios. Y esta está radicada en Efesios 1 y luego vamos a ir a leer Hechos 19 para ver el contexto o el ambiente en que esta carta se escribe. Y Pablo comienza esta carta diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que los apóstoles estaban en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Esta epístola de los Efesios es denominada la corona de los escritos de Pablo. Incluso muchas personas le llaman la reina de esas epístolas paulinas. En ella se revela el propósito eterno de Dios para la iglesia a través de Cristo Jesús. En esta lección vamos a estudiar los aspectos introductorios y los principales enfoques doctrinales de esa epístola. Durante estas 13 lecciones que vamos a estar estudiando sobre el libro de Éfeso, vamos a tratar de cubrir en su totalidad todas las verdades, todas las doctrinas y toda la enseñanza de Pablo a los Efesios en su carta. Ahora vamos a ver que el contenido de esta epístola nos lleva a la adoración de Dios, a la perfección de nuestra vida cristiana. De acuerdo con la costumbre de la época, el autor de la carta comienza identificándose, diciendo quién es él. Y Pablo le dice que él es Pablo, el apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo se identifica como el autor de esta carta. El libro de los Hechos menciona que Pablo se llamaba Saulo. Cuando vemos la conversión de Pablo, él era Saulo de Tarso. Saulo es el nombre hebreo, Pablo es el nombre romano. Siendo que Pablo se identifica como el apóstol de los gentiles, él siempre usó su nombre romano, porque este le identificaba más con los gentiles. Por eso siempre vemos que en la palabra él se identifica como Pablo, no como Saulo.
Saulo era su nombre hebreo. Y probablemente sus padres le ponen este nombre Saulo en honor a Saúl, primer rey de Israel, escogido por el pueblo, ¿verdad? Pablo significa pequeño, era romano, y Saulo significaba solicitado. Pablo siempre quiso ser humilde. Pablo nunca quiso ser más grande que los demás, ni ser reconocido como mucho. Tanto es así que Pablo dice de sí mismo ser siervo de Dios y se llama siervo inútil. Dice, siervo inútil porque lo que tenía que hacer, eso hice. Así de humilde era este hombre. En las 13 cartas de su autoría, Pablo sigue identificándose como Pablo, probablemente por considerar el nombre más apropiado, ¿verdad? Él dice, Pablo dice, por la voluntad de Dios. No es escogido por los hombres. Pablo fue escogido directamente por Dios. Fíjense que Pablo escoge a Dios y muchas personas les llama la atención este llamado de Dios a Saulo de Tarso o Pablo por su nombre romano, porque él perseguía a los cristianos, perseguía a la iglesia, era enemigo de Jesús. Por eso cuando Jesús le llama, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque él perseguía a Cristo. Y usted dice, ¿cómo es posible que Dios llame a un enemigo de su evangelio para predicar el evangelio? Pues mire, Dios no discrimina. Dios vio el potencial que tenía Pablo y sobre todo Dios vio el amor que sentía Pablo por Dios, porque Pablo perseguía a los creyentes por el amor que él sentía por aquello que le habían enseñado. Él amaba ser judío, él amaba aquel Antiguo Testamento, él amaba la ley de Moisés, él amaba lo que le habían enseñado y tanto lo amaba que perseguía a los cristianos porque pensaba que estaban en contra de esa doctrina que él amaba. Y ese amor de Pablo por lo que él creía, Dios lo tomó y lo transformó en amor por su evangelio. Y ahora cuando Pablo se convierte al evangelio, ama el evangelio con esa misma intensidad, con esa misma pasión. Y Dios busca servidores que le amen con pasión, que pongan ese amor, ese deseo en lo que hacen. Y ese liderato, ese amor, esa pasión fue lo que trajo, lo que Dios quiso traer de Pablo para que le sirviera como el apóstol a los gentiles. Dios usa a quien Él quiere, hermano. Solo Dios quiere que amemos lo que hacemos por Él, que amemos su ministerio, que amemos su obra. De acuerdo con los hechos, Pablo realizó 3 viajes misioneros y fundó iglesias en todo el área del Mediterráneo. Pablo estuvo en arrestos domiciliarios cerca de 2 años, entre el año 60 y 62 aproximadamente. Y a partir de esa premisa es que entendemos que la epístola de los Efesios fue escrita desde la cárcel. Fue escrita entre el año 61 o 62 después de Cristo. Y Tíquico es el portador de la carta a los Efesios. La envía con Tíquico. Esta carta allá. Tíquico fue su portador. Vemos el bosquejo que tenemos de la epístola de los Efesios. Vemos que la primera parte tiene gloriosas declaraciones teológicas acerca de la redención. Y va del capítulo 1 al capítulo 3. Ahí está la salutación, ahí está la preeminencia de Cristo Jesús en la redención, la oración apostólica por la iluminación espiritual de los creyentes, los resultados de la redención en Cristo y la oración apostólica por la iluminación espiritual de los creyentes. La segunda parte de esta carta contiene instrucciones prácticas para la iglesia y para todos nosotros los creyentes. Aquí del capítulo 4 al 6 está implementando el propósito de Dios en nuestras vidas y en su obra, reproduciendo la vida de Cristo en nosotros los creyentes, aplicando la autoridad de Cristo a las relaciones del hogar
y estar capacitado y equipado para la batalla espiritual. Lo vemos en el capítulo 6 de esa segunda parte de Efesios y la conclusión de este capítulo. Así se divide las enseñanzas que tenemos en esta carta a los Efesios. Pablo destina esta carta a los creyentes en Éfeso. Esta ciudad de Éfeso, fundada en el 1050 a.C., se llegó a convertir en un centro político, comercial y religioso de Asia Menor, en lo que es hoy Turquía. En esta foto que ustedes van a ver de las ruinas que quedan hoy día en Turquía de esta ciudad, van a ver lo hermosa que es esta ciudad. Mire, esta ciudad tenía sus calles principales pavimentadas en mármol. Era una ciudad rica, una ciudad floreciente, una ciudad que tenía un puerto importante. Esta era una ciudad, en el mundo antiguo, era una ciudad sumamente importante, muy habitada. Ellos tenían un culto dedicado a Artemisa, que era su diosa, un templo grande, precioso. Y también pueden ver en esta foto un coliseo romano. Ese coliseo lo construyeron los romanos cuando dominaron esta ciudad durante el Imperio Romano. Y fíjense ustedes que era un coliseo grande y se estipula que podían caber sentados ahí 25,000 personas. Y tenía una acústica de tal forma que se escuchaba hasta arriba. El que hablaba abajo, todo el mundo lo escuchaba. Era un sitio privilegiado. Y fue uno de los mejores coliseos que construyó el Imperio Romano en sus provincias. Así de importante era esta ciudad, una ciudad costera. Su puerto está en el mar Egeo. Era una ruta principal, ¿verdad? Y fíjense que esta ciudad tiene unas columnas preciosas trabajadas en ambos lados de las vías principales. Era una metrópoli. Y ahí vemos que también había un estadio para carrera, una pista de carrera. Esta ciudad, como les dije, se dedicaba al culto de la diosa Artemisa, que era la sustituta de la diosa Diana en el Imperio griego. La economía dependía de muchos de los turistas y su mayor fuente de ingreso eran unos templos que ellos vendían imitando el templo de la diosa Artemisa, que ustedes en la foto que están viendo, que vieron ahí, pudieron ver la fachada que queda allí todavía de lo impresionante que era este templo. Razón por la cual cuando Pablo empieza a predicar y Pablo empieza a atacar la idolatría y empieza a predicar a Cristo como el único Dios verdadero, se alarmaron los residentes y van contra Pablo porque le estaba quitando ventas y ellos dependían de esas ventas. Pablo evangelizó la ciudad y sus alrededores durante 3 años. 3 años permaneció Pablo ahí en Éfeso. Y cuando llegó a Éfeso, él dice Hechos que el apóstol encontró 12 discípulos. 12 discípulos que habían creído en el evangelio que predicó Juan el Bautista. Conocían a Cristo a través de los seguidores de Juan y habían sido bautizados en el bautismo que Juan había promovido, el bautismo en agua por inmersión, pero no conocían del Espíritu Santo. Pablo le introduce a esta iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. Dice que puso las manos sobre estos 12 discípulos que encontró cuando llegó a la ciudad y dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Así que Pablo le imparte a la iglesia de Éfeso el poder. Ellos habían creído, ahora con el Espíritu Santo les llega el poder, ese poder que trae el Espíritu Santo. Y dice que evangelizó en la sinagoga de los judíos por 3 meses. Pero algunos judíos se resistieron al evangelio. No querían que Pablo predicara el evangelio porque todavía eran judíos. Predicaban la ley. Por lo tanto, Pablo tuvo que moverse de ahí y dice que fue y alquiló una escuela a Tirano. Tirano era
un maestro, y él le alquila el sitio para entonces él desde ahí empezar a predicar. En Éfeso, Dios usó a Pablo poderosamente. Se empezó a ver el poder de Dios de gran manera. Dice que los enfermos eran sanados, eran libertados aquellos que estaban cautivos. Tan es así que hasta los pañuelos que Pablo les daba producían milagros. Porque la presencia de Dios fue real, porque Pablo introdujo el poder de Dios en aquella iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo. Un punto bien importante. Tenemos que reconocer en nuestra iglesia, hoy en día, en nuestra época, muchos se han olvidado de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, va más allá de simplemente hablar lengua. Las lenguas son solo una señal de que usted ha sido bautizado, impactado por el poder de Dios. Las lenguas son señal de que usted ha sido lleno de un poder especial. El poder que Dios le delegó a la iglesia viene con el Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo le dice a usted, usted está preparado ahora para predicar el Evangelio, para que se cumpla lo que dice la palabra, que hayan señales y milagros. Está impactado por ese poder que Pablo demostró en Éfeso y le trajo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de hoy en día a veces carece de ese poder. Se nos olvida que el bautismo del Espíritu Santo nos ha llenado de poder, de un poder especial para ver la gloria de Dios y la obra de Dios en nuestra vida y en la vida de aquellos a quienes le llevamos el mensaje y que son impactados por el Evangelio. Ese poder Pablo lo llevó a Éfeso. Y fíjense que Pablo ministró allí y fue instruido por Priscila y Aquila. Timoteo también fue designado a pastorear esta iglesia de Éfeso. Y según Ireno, también Juan, el apóstol Juan, también lideró la iglesia. De hecho, históricamente se dice que Juan fue capturado y llevado preso desde Éfeso. Que Juan trajo a María con él cuando la persecución en Jerusalén para protegerla, y la iglesia de Éfeso siguió cuidando de María hasta sus últimos días. Eso es un hecho histórico, no bíblico. La Biblia no nos habla de María después que Cristo muere. Ya María no vuelve a aparecer, ¿verdad? Después de la muerte de Jesucristo, María no la volvemos a ver. Pero eso es un hecho histórico, no bíblico. Y le hago la aclaración porque no podemos confundir lo histórico con lo bíblico. La salutación es más breve, es la más breve entre todo lo que Pablo escribe. Él se dirige a los santos y fieles en Jesucristo. Y aunque aquellos que fueron separados y consagrados para ser propiedad exclusiva de Dios, vamos a ver que Pablo saluda con las palabras gracia y paz. Una expresión que nos recuerda el favor gratuito e inmerecido que hemos recibido de Dios a través de su evangelio. Esa paz y esa gracia es la que nosotros tenemos que vivir y es la que tenemos que transmitir cuando predicamos el evangelio. La iglesia de Dios está para transmitir paz y para llevar la gracia de Dios al mundo. Aparentemente, esta epístola no aborda ningún problema específico como las demás epístolas. Pablo le escribe a los corintios porque había un problema en Corintio. Le escribe a Tesalónica porque quería resolver también un problema que había en Tesalónica. Pero a Efesios, Pablo le escribe una carta más bien para enseñarlos, para educarlos, para iniciar, ¿verdad?, ese evangelio entre ellos, darle instrucciones más bien ministeriales a aquel cuerpo de Cristo que estaba allí en Éfeso. Había nuevos convertidos que venían de un mundo helenista, que practicaban religiones misteriosas, que practicaban la magia. Pero eso ahora Pablo quiere educar a los que están aquí, a los santos que están en Éfeso, que no por el azar. El apóstol Pablo muestra que los creyentes en Cristo son los que están en control del universo, son los que tienen la realidad, son los que sirven al Dios verdadero. También es posible percibir
otro énfasis del apóstol. En el pasado, aquellos cristianos estaban marcados por la inmoralidad, por las borracheras, por una vida de disensión que se practicaba en las religiones paganas. Y ellos, el Espíritu Santo los transforma. Y ahora Pablo quiere asegurarse que ellos entienden que en Cristo Jesús ellos han recibido nueva vida. Una vida diferente, una vida transformada, una vida apartada del pecado. Como todos los que aún hoy recibimos a Cristo. Y Cristo llega para cambiar tu vida, para transformar tu vida, para hacerte una nueva criatura, para que tu vida sea total y completamente diferente a lo que tú vivías en el mundo, dejando atrás todo eso. Y Pablo quería que los efesios entendieran correctamente que no podían ya seguir viviendo como vivían, el estilo de vida que vivían en el mundo, sino la nueva vida que tenían en Cristo. Se destaca incluso una preocupación por la unidad y la paz entre judíos y gentiles cristianos, enfatizando que el plan de salvación de Cristo era universal. Cristo vino para todos. Cristo no vino solamente para el pueblo judío. Cristo vino para todos. Cristo murió por todos nosotros. Por lo tanto, todos estamos incluidos en el plan de salvación de Dios. No importa de dónde usted es, no importa lo que esté haciendo, no importa la vida que esté viviendo, Cristo murió por ti. Cristo vino para alcanzarte. Y eso Pablo quería enfatizarlo, porque había esta pugna entre judíos y gentiles. Por eso la carta señala que es un tratado teológico sobre la iglesia y el cuerpo de Cristo. El mensaje a los efesios gira en torno a dos temas principales. Cristo, la cabeza de la iglesia, y la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia en una unidad completa, en una unidad total. Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Reconociendo que cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, somos iglesia. Y si somos iglesia, Cristo es nuestra cabeza. Cristo nos dirige. Cristo piensa por nosotros. Cristo nos lleva de la mano. Y eso es importante entenderlo. Y Pablo quería que los efesios lo entendieran. Que Cristo es la cabeza de la iglesia. La consumación del plan eterno de Dios está en la persona de Jesucristo para salvación de la humanidad. El Espíritu Santo es como las arras de la experiencia de salvación. Esa es la experiencia máxima dentro de la salvación mientras estemos en la tierra. Porque el Espíritu Santo ministra en la tierra. Cuando Cristo se va al cielo, el Espíritu Santo viene y entra en la iglesia. Y empieza su ministerio con nosotros, con la iglesia. Por eso, cuando Cristo asciende, le dice a los discípulos, no se vayan a ningún sitio. Váyanse a Jerusalén y esperen allí hasta que baje el Espíritu Santo y los llene del poder. Cristo no le dijo, váyanse a predicar. No, esperen allí, en el aposento alto, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Hasta que baje y llegue el Consolador. ¿Ven? Porque Él se fue, pero nos dejó el Consolador. Y ese nuevo estilo de vida que tenemos que estar viviendo está basado en la unidad, en la comunión con el Espíritu Santo, en la fructificación, en la adoración y en la intercesión del Espíritu por nosotros. Las nuevas relaciones conyugales, las luchas contra el diablo, todo eso, todas estas batallas que tenemos en el mundo, que tenemos en nuestra vida, que son normales, hermanos, porque usted va a tener la misma batalla que tiene el mundo, porque estamos en el mundo. Lo que nos ayuda y lo que es diferente para la iglesia es que contamos con el Espíritu Santo para ganarla, para pelear esas batallas, mientras que el mundo no lo tiene. Esa es la ventaja de estar en Cristo Jesús. Esta epístola contiene una combinación de doctrina, de fe y de práctica de vida cristiana. O sea, todo lo que Dios hizo y de lo que se espera que la iglesia haga. De eso se trata la epístola de los Efesios. Revela un elaborado resumen de la salvación y sus implicaciones en la vida de cada uno de nosotros. Dios les guarde,
Dios los bendiga y esperemos que puedan disfrutar de estas lecciones de la carta a los Efesios. Dios los bendiga.